Aplicación del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se puede utilizar en la solución de problemas donde se presente un triángulo rectángulo. Veamos algunos ejemplos sobre la aplicación del teorema. Ejemplo número 1. Consideremos el siguiente triángulo rectángulo en el cual el cateto A tiene una medida igual a 8. El cateto B tiene una medida igual a 6. El cateto B y el cateto A en el punto donde se encuentran forman un ángulo de 90 grados llamado ángulo recto. La hipotenusa, que es la línea más larga del triángulo, representa la incógnita o el valor a encontrar. Cuando queremos encontrar el valor de la hipotenusa, utilizamos el teorema de Pitágoras que nos menciona que la hipotenusa elevada al cuadrado siempre será igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. La fórmula para encontrar la magnitud de la hipotenusa la tenemos como hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Haremos ahora el reemplazamiento. Cambiaremos la letra por su valor. La fórmula nos pide en primer lugar el cateto A, cuya magnitud es igual a 8, por lo que A quedaría como 8 elevado al cuadrado. A continuación, la fórmula nos indica sumar el cateto B y elevarlo al cuadrado. El cateto B tiene una magnitud de 6, por lo que escribimos 6 elevado al cuadrado. Elevaremos el 8 y elevaremos el 6. 8 al cuadrado implica multiplicar 8 por 8, de donde obtenemos 64, más 6 al cuadrado implica multiplicar 6 por 6, 36. Ambos valores, según la fórmula, deben de ser sumados. 64 más 36 nos da 100. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a la raíz de 100. Al final, se obtiene la raíz del número 100 a través de una calculadora y encontramos que la hipotenusa de este triángulo debe de tener una medida igual a 10, por lo que el triángulo nos queda con la hipotenusa igual a 10, valor que acabamos de encontrar, con el cateto A igual a 8 y el cateto B igual a 6. De esta manera hemos utilizado el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud de la hipotenusa. Veamos el ejemplo número 2. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Es muy importante poder ilustrar el problema a través de algún pequeño dibujo o alguna imagen que nos ayuden a comprender de una manera más conveniente el problema.
Por lo tanto, tenemos la siguiente imagen. El árbol proyecta una sombra sobre el piso cuya magnitud es de 2.5 metros. Se conoce que la altura de la parte más alta del árbol a donde termina la sombra es igual a 4 metros de longitud. La pregunta es encontrar la altura del árbol. Vemos a través de esta imagen que se forma un triángulo rectángulo en donde el ángulo de 90 grados se encuentra entre la sombra y el árbol. Por lo tanto, nos es fácil ver que conocemos el cateto A y conocemos la hipotenusa. Lo que desconocemos es el valor del cateto B, que viene representando la altura del árbol. Datos conocidos: cateto A, 2.5 metros, cateto B, que es la altura del árbol, dato desconocido, y la hipotenusa igual a 4 metros. Cuando queremos encontrar el valor del cateto B, aplicamos la fórmula que nos dice que el cateto B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado. Por lo que reemplazando la letra por su valor, tendríamos lo siguiente. El valor de la hipotenusa, que viene siendo la letra C, mide 4 metros. Por lo tanto, 4 metros se van a elevar al cuadrado. Enseguida restamos. Ahora nos pide el cateto A elevado al cuadrado. El cateto A es esta magnitud que tiene un valor de 2.5 metros que se debe de elevar al cuadrado. Proseguimos elevando al cuadrado cada una de las magnitudes. 4 metros elevados al cuadrado implica multiplicar 4 por 4, 16. M elevado al cuadrado nos queda m cuadrado. Enseguida la fórmula nos indica que hay que restar el cuadrado de 2.5 metros. 2.5 elevado al cuadrado implica multiplicar 2.5 por 2.5, lo cual nos da como resultado 6.25 metros al cuadrado. Enseguida procedemos a restar 16 metros cuadrados menos 6.25 metros cuadrados, se restan y se obtiene 9.75 metros cuadrados. Finalmente, a este valor, con una calculadora obtenemos la raíz, lo que nos da como resultado final 3.12 metros. Por lo tanto, concluimos que la altura del árbol a partir del piso tiene una magnitud de 3.12 metros, es decir, la altura desde la parte baja hasta la parte más alta, toda esta distancia tiene una magnitud de 3.12 metros. Hay que recordar que cuando m al cuadrado se somete a la raíz, pierde el exponente y solamente queda la unidad sin el cuadrado. Veamos un tercer ejemplo. Desde un balcón de un castillo en la playa se ve un barco a 85 metros de distancia, cuando realmente se encuentra a 84 metros del castillo. La pregunta es,
a qué altura se encuentra el balcón del castillo. Muy bien, es importante ilustrar el problema a través de un pequeño dibujo o una imagen que nos ayude a comprender el problema. Para ello tenemos representado un castillo y un balcón. A lo lejos tenemos un barco que se encuentra sobre el mar. Se sabe que la distancia de la pared del castillo hasta la posición del barco se tiene que recorrer una distancia de 84 metros. Al mismo tiempo, también se sabe que la distancia desde el balcón hasta el barco tiene una longitud de 85 metros. La pregunta es la altura del castillo a partir del piso hasta el balcón. Por lo tanto, vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. En esta parte se encuentra el ángulo de 90 grados. Por lo que los datos conocidos es el cateto A con un valor de 84 metros. El cateto B, o bien la altura del castillo, es un dato desconocido. La magnitud de la hipotenusa, que es la distancia inclinada, tiene un valor de 85 metros. Por lo tanto, tenemos que encontrar el valor del cateto B. Para ello, tenemos la siguiente fórmula en donde nos dice que el cateto B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando la letra por el número, tendremos lo siguiente. Hipotenusa o letra C, magnitud 85 metros, que se deben de elevar al cuadrado. Enseguida restamos la magnitud del cateto A elevado al cuadrado. La magnitud del cateto A es de 84 metros elevados al cuadrado. A continuación, elevamos cada una de las cantidades al cuadrado. 85 metros al cuadrado implica multiplicar 85 por 85, obteniendo 7.225 metros cuadrados. Enseguida vamos a restar ahora el cateto A elevado al cuadrado, donde 84 metros al elevarlo al cuadrado implica multiplicar 84 por 84, de donde se obtiene 7.056 metros cuadrados. Una vez que hemos elevado al cuadrado cada una de las magnitudes, ahora, según la fórmula, debemos de aplicar una resta. 7.225 menos 7.056 metros cuadrados. Al restar, nos resulta 169 metros cuadrados. Para terminar y encontrar la altura del castillo, con el apoyo de una calculadora, obtenemos la raíz cuadrada de 169 metros al cuadrado, lo cual nos da como resultado 13 metros. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, vemos que la altura del castillo, esta altura, debe de tener una magnitud de 13 metros de altura. De esta manera, hemos visto a través de 3 ejemplos cómo utilizar el teorema de Pitágoras en la solución de problemas
cotidianos donde esté involucrado un triángulo rectángulo.